Mi yerno fingió pobreza para probarme, pero fui yo quien llegó disfrazada y revelé mi herencia de 5,4 millones. Y cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde para detener lo que había puesto en marcha. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Lidia Galván. Tengo 68 años. Y durante los últimos 3 he vivido en una casa que alguna vez consideré mi hogar. Una casa en el barrio de Chamberí, en Madrid, con balcones de hierro forjado que dan a una calle estrecha, donde los niños todavía juegan al fútbol en las tardes de verano. Las paredes son gruesas, de esa construcción antigua que guarda secretos y conserva el frío del invierno como si fuera parte de su estructura. El piso huele siempre a café recién hecho por las mañanas, mezclado con el aroma del detergente de lavanda que uso para limpiar, porque soy yo quien limpia, aunque esta no sea oficialmente mi casa. Cada mañana me levanto a las 6:30. Mis rodillas crujen al bajar de la cama. Ese sonido seco que me recuerda que mi cuerpo ya no es el mismo que cargó cajas de verduras en el mercado de maravillas durante 20 años. Me pongo la bata azul desteñida, la misma que compré en el Corte Inglés hace una década, cuando todavía creía que merecía gastarme algo en mí misma. Mis pantuflas arrastran contra las baldosas frías del pasillo, mientras camino hacia la cocina, cuidando de no hacer ruido, de no despertar a Álvaro e Inés, mi yerno y mi hija, que duermen en la habitación principal con las cortinas de terciopelo cerradas y el aire acondicionado encendido toda la noche. La cocina es pequeña pero funcional, con azulejos blancos que he fregado tantas veces que conozco cada grieta, cada mancha de grasa que nunca termina de salir completamente. Preparo el desayuno como lo he hecho durante 1000 mañanas. Tostadas con aceite de oliva y tomate rallado para Álvaro, que dice que es lo único auténtico que sé hacer. Café con leche y 2 cucharadas de azúcar para Inés, mi hija, quien nunca me agradece, pero siempre critica si la leche está demasiado caliente o demasiado fría. Y para Sofía, mi nieta de 5 años, preparo un tazón de Colacao con galletas María, las únicas que le gustan, aunque Inés siempre dice que le estoy arruinando el apetito. Sofía es la única razón por la que todavía estoy aquí. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los míos cuando era joven, todavía me buscan a veces cuando tiene pesadillas. Todavía corre hacia mí cuando se raspa las rodillas en el parque, pero últimamente he notado cómo su madre la jala del brazo cuando intenta abrazarme. No toques tanto a la abuela, Sofía. Está sudada, dice Álvaro con ese tono casual que usa para insultar sin que parezca insulto. Y mi hija ríe, siempre ríe. Ese fue el primer síntoma de que algo había cambiado. O quizás siempre fue así, y yo estaba demasiado ciega, demasiado ocupada siendo útil para darme cuenta de que me habían convertido en un mueble viejo que todavía funcionaba, pero que ya no combinaba con la decoración nueva. Fue un martes por la mañana, después de servir el desayuno, cuando escuché la conversación que rompió algo dentro de mí. Yo estaba en el lavadero, doblando la ropa que había lavado la noche anterior, las camisas de Álvaro que deben plancharse de cierta manera, los vestidos de Inés que no pueden secarse en la secadora, la ropa de Sofía que huele a jabón de bebé, aunque ya no sea un bebé. La puerta del lavadero estaba entreabierta, y sus voces llegaban claramente desde la sala. «Doña Lidia, ¿no le parece que ya es hora de buscarse un lugar para usted sola?» La voz de Álvaro sonaba casi amable, pero había algo debajo, algo frío y calculado. «Aquí ya no cabemos con tantas cosas suyas». Me quedé inmóvil, con una de sus camisas blancas entre las manos, sintiendo cómo mis dedos se apretaban contra la tela hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Además, mamá», escuché a Inés, mi hija, la niña que llevé en mi vientre, a quien amamanté durante 14 meses porque los médicos dijeron que era lo mejor, a quien sostuve durante las fiebres y los miedos nocturnos. «Tú ya viviste tu vida. Ahora déjanos vivir la nuestra en paz». ¿Sí? Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. No dolieron de inmediato. El dolor vino después, cuando mi cerebro finalmente procesó lo que significaban, que yo era un estorbo, que mi presencia
Mi existencia en ese espacio era una carga que ellos soportaban con creciente resentimiento. Dejé caer la camisa. Mis manos temblaban. Caminé hasta el fregadero del lavadero y abrí el grifo, dejando que el agua corriera mientras trataba de controlar la náusea que subía por mi garganta. Me miré en el pequeño espejo oxidado que colgaba sobre la pila. Vi a una mujer de casi 70 años, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, con el cabello gris recogido en un moño desprolijo, con la piel manchada por años de trabajo bajo el sol. Vi a alguien que había envejecido creyendo que el sacrificio tenía valor, que el amor de una madre era correspondido simplemente por existir. Qué tonta había sido. Los recuerdos llegaron en oleadas. Inés a los 7 años, con fiebre de 40 grados, y yo corriendo bajo la lluvia hasta el consultorio porque no teníamos dinero para un taxi. Inés a los 15, llorando porque el chico que le gustaba la había rechazado, y yo abrazándola durante horas mientras me contaba que nunca nadie la querría. Inés a los 23, graduándose de la universidad, la primera en nuestra familia en hacerlo, y yo en la última fila con mi uniforme del mercado porque no tuve tiempo de cambiarme, llorando de orgullo, aunque ella nunca volteó a buscarme entre la multitud. Había trabajado 3 empleos para pagar esa universidad. Vendía empañadas en el mercado desde las 5 de la mañana hasta el mediodía. Por las tardes cosía ropa para una tienda del barrio. Por las noches limpiaba oficinas en el centro de Madrid, llegando a casa a las 2 de la madrugada con los pies hinchados y las manos agrietadas. Renuncié a todo, a mis sueños de estudiar enfermería, a la posibilidad de rehacer mi vida después de que el padre de Inés nos abandonara, a cualquier momento de descanso o placer personal, porque creí que estaba construyendo algo, creí que estaba invirtiendo en amor. Pero el amor, descubrí ese martes por la mañana, no funciona como una inversión. No puedes depositar sacrificios y esperar recibir gratitud con intereses. A veces das todo y recibes nada más que la factura de tu propia irrelevancia. Esa noche, durante la cena, que yo había preparado, como siempre, cocido madrileño con garbanzos que había dejado en remojo desde la noche anterior, el chorizo que compré en oferta porque Álvaro dice que no puedo gastar su dinero en cosas caras. Me senté en silencio mientras ellos hablaban sobre sus planes. El viaje a Mallorca será perfecto, decía Inés, con esa emoción que solo mostraba cuando hablaba de cosas que no me incluían. 2 semanas en un resort todo incluido. Álvaro consiguió una oferta increíble. ¿Y Sofía? Pregunté, mi voz sonando más pequeña de lo que pretendía. Viene con nosotros, obviamente, respondió Álvaro sin mirarme, cortando su carne con movimientos precisos. Es un viaje familiar. Familiar. La palabra me golpeó como una bofetada. Yo, quien había criado a Inés sola, quien había sido padre y madre, quien había sacrificado cada momento de comodidad personal por ella, ya no era parte de la familia. Era la empleada doméstica que vivía en el cuarto de servicio, y no merecía ni siquiera una mención en los planes familiares. Mientras estemos fuera, continuó Inés, ahora sí mirándome con esos ojos que alguna vez fueron tiernos, pero que ahora solo mostraban indiferencia calculada. Necesitaremos que cuides la casa. Ya sabes, riegues las plantas, recojas el correo, y aprovecha para limpiar bien la cocina, que últimamente la veo un poco dejada. Asentí. Porque eso es lo que había aprendido a hacer durante 3 años, a sentir, sonreír, ser útil, ser invisible excepto cuando se me necesitaba. Esa noche, acostada en la cama individual del cuarto que alguna vez fue el estudio de Álvaro y que ahora era mi espacio, un eufemismo para decir el lugar donde te guardamos, miré al techo y conté las grietas en el yeso. 43 grietas. Las había contado tantas veces que las conocía de memoria. Podía trazar sus formas con los ojos cerrados. Y entonces, por primera vez en 3 años, me permití pensar algo que había estado enterrado bajo capas de culpa y condicionamiento social. Quizás merecía algo mejor que esto. Quizás merecía respeto. Quizás merecía ser tratada como un ser humano en lugar de como una carga conveniente. Quizás, solo quizás, no era yo quien debía estar agradecida por tener un techo que, irónicamente, yo había ayudado a pagar con mis ahorros
cuando ellos compraron el apartamento, sino ellos quienes deberían agradecer todo lo que había hecho. Pero esos pensamientos se sentían peligrosos, porque admitirlos significaba admitir que había desperdiciado años aceptando migajas, cuando merecía el banquete completo. Y esa realización dolía más que cualquier insulto casual o cualquier gesto de desprecio. Me dormí esa noche con el sabor amargo de la verdad en la boca. Mi hija no me amaba, mi yerno me despreciaba, y mi nieta estaba siendo entrenada para verme como ellos me veían. Y lo peor de todo era que no tenía idea de cómo cambiar eso, o si siquiera era posible cambiarlo. Pero algo pequeño, algo frágil pero persistente, comenzó a despertar dentro de mí esa noche. Una pregunta que no me había permitido hacerme en años. ¿Y si simplemente me fuera? La pregunta quedó suspendida en mi mente durante días, rebotando contra las paredes de mi conciencia cada vez que doblaba su ropa, cada vez que fregaba sus platos, cada vez que limpiaba el baño que ellos ensuciaban sin pensar que había otra persona que tendría que arrodillarse sobre las baldosas frías para devolverle el brillo. Fue el jueves siguiente cuando Inés me pidió que la acompañara a tomar un café. Lo dijo con esa voz suave que usaba cuando necesitaba algo de mí, pero no quería parecer demandante. «Mamá, ¿tienes tiempo para un café? Hace tanto que no hablamos a solas». Mentira. Vivíamos en el mismo apartamento. Compartíamos el mismo aire. Pero hacía meses que no teníamos una conversación real. Lo que ella llamaba hablar era darme instrucciones. Compra esto, limpia aquello, Sofía necesita lo otro. Acepté porque todavía guardaba esa esperanza patética de que mi hija, en algún recoveco profundo de su ser, conservaba algo del amor que yo le había dado. Quizás este café sería diferente. Quizás me preguntaría cómo me sentía. Quizás notaría las ojeras bajo mis ojos, producto de noches sin dormir pensando en cómo había llegado a este punto de mi vida. Fuimos a un café en la calle Fuencarral, uno de esos lugares modernos con mesas de madera reciclada y plantas colgantes que intentan crear una atmósfera acogedora, pero que terminan sintiéndose fríos y calculados. Inés pidió un café con leche de avena y un croissant. Yo pedí solo un café solo, porque mi pensión apenas alcanzaba para mis necesidades básicas y no quería gastar en lujos innecesarios. Ella no ofreció pagar. Nunca lo hacía. Nos sentamos junto a la ventana. Afuera, Madrid continuaba su ritmo frenético. Turistas consultando mapas, oficinistas caminando rápido con sus maletines, ancianos paseando despacio con sus bastones. Me pregunté en cuál de esos grupos encajaba yo. Ya no era una trabajadora activa, no era una turista disfrutando de la vida. Era simplemente una anciana que ocupaba espacio. «Mamá», comenzó Inés, revolviendo su café con movimientos lentos y deliberados. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Mi corazón dio un vuelco. Quizás este era el momento. Quizás iba a disculparse por los comentarios hirientes, por la frialdad, por haberme relegado a un rincón de su vida como si fuera un mueble viejo. «Álvaro y yo hemos estado hablando sobre las finanzas del hogar», continuó sin levantar la vista de su taza. «Y bueno, con la inflación y todos los gastos que tenemos, Sofía necesita clases de inglés, el apartamento requiere reparaciones, los impuestos han subido». Ahí estaba. No era una disculpa, era una solicitud, o más bien, una demanda disfrazada de conversación. Queríamos saber en qué estás gastando tu pensión exactamente, porque vivir en casa no es gratis, mamá. El agua, la luz, el gas, la comida, todo eso cuesta. Y Álvaro cree, y yo estoy de acuerdo, que sería justo que contribuyeras con algo. No mucho, solo lo que puedas. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza de café hasta que temí que se rompiera. La porcelana blanca se sentía fría contra mi piel, tan fría como las palabras que acababa de escuchar. Lo que puedas. Como si mi pensión de 600 euros mensuales fuera una fortuna. Como si no supieran que después de comprar mis medicamentos para la presión arterial y la artritis, después de pagar mi seguro de salud complementario, me quedaban apenas 200 euros para todo lo demás. Además, agregó, ahora sí mirándome con esos ojos que alguna vez fueron míos, pero que ahora pertenecían a una extraña.
Álvaro dice que podrías ayudar con el súper. O pagar una parte del gas. Aquí todos colaboramos. ¿Sabes? Es lo justo. Justo. La palabra resonó en mi cabeza como una campana rota. ¿Era justo que yo hubiera trabajado hasta destrozarme la espalda para que ella tuviera una educación? ¿Era justo que nunca me hubiera tomado vacaciones porque cada euro extra iba para sus libros, su ropa, sus actividades escolares? ¿Era justo que ahora, en mi vejez, cuando mi cuerpo estaba cansado y mis opciones limitadas, me pidieran que pagara por el privilegio de existir en su presencia? ¿Y tú, Inés? Pregunté, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta, como si no hubiera considerado que sus sentimientos importaban en esta transacción, que eso era exactamente lo que era, una transacción. Bueno, creo que es razonable. Ya no eres una niña, mamá. Tienes que contribuir si quieres quedarte. Si quieres quedarte. No, queremos que te quedes o nos encanta tenerte con nosotros. Si quieres quedarte. Condicional. Contingente. Revocable. ¿Y si no puedo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella se encogió de hombros con una indiferencia que me heló la sangre. Entonces tendrás que buscar alternativas. Hay residencias para personas mayores, programas del gobierno. No sé, mamá. Ya no soy responsable de ti. No soy responsable de ti. Cada palabra era una puñalada. Bebí mi café aunque ya se había enfriado, porque necesitaba algo que hacer con mis manos además de cerrarlas en puños. Necesitaba una razón para no llorar ahí mismo, en ese café hipster lleno de gente joven, que probablemente nunca había considerado qué se siente cuando tu propia hija te descarta como si fueras basura reciclable. Regresamos al apartamento en silencio. Inés iba mirando su teléfono, deslizando el dedo por la pantalla con esa concentración absoluta que la gente reserva para las redes sociales. Yo iba mirando las calles de Madrid, la ciudad donde había vivido toda mi vida, preguntándome si algún día me había sentido realmente parte de ella o si siempre había sido una extranjera en mi propia existencia. Esa tarde, mientras ellos salían a comer con amigos, otra actividad familiar de la que yo estaba excluida, me quedé en el apartamento ordenando el armario de la entrada. Fue entonces cuando escuché las voces. Álvaro e Inés habían regresado antes de lo esperado. Estaban en la sala, y yo estaba en el pasillo, oculta detrás de la puerta entreabierta del cuarto de servicio. No pretendía espiar, pero una vez que escuchas las primeras palabras, es imposible no seguir escuchando, como cuando arrancas una costra y no puedes dejar de hacerlo aunque sepas que va a doler. ¿Le dijiste lo del dinero?, preguntó Álvaro. Escuché el sonido de la nevera abriéndose, el tintineo de botellas. Sí, se lo tomó mejor de lo que esperaba. Creo que va a cooperar. Más le vale, porque honestamente, Inés, ya me tiene harto. El otro día uno de mis socios vino a casa y la vio con ese delantal viejo limpiando la cocina. ¿Sabes lo que eso dice de nosotros? Parecemos gente que no puede pagar servicio doméstico de verdad. Hubo una pausa. Luego escuché la risa de Inés. No una risa nerviosa o incómoda. Una risa genuina, cómplice. Lo sé, pero es gratis, amor. Y hace todo lo que le pido sin quejarse. Esa vieja no dura mucho más, dijo Álvaro con una indiferencia casual, como quien comenta el clima. Apuesto a que ni siquiera tiene testamento. Ni un peso ha de tener ahorrado, pero que se apure en irse. Ya nos estorba. Esta casa necesita ser solo nuestra. Esperé. Esperé a que mi hija lo defendiera. Esperé a que dijera algo, cualquier cosa, que indicara que todavía había un rastro de humanidad en ella, que todavía recordaba quién la había cargado cuando lloraba de bebé, quién la había cuidado cuando tenía pesadillas, quién había renunciado a todo para que ella tuviera todo. Lo que dijo fue, démosle el empujón final, pero con cuidado, que no sospeche nada. Si se pone difícil, podemos buscar alguna residencia barata y decirle que es temporal. El mundo se inclinó. Las paredes del pasillo se cerraron sobre mí. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, como si Madrid entero estuviera construido sobre arena, y finalmente se estuviera hundiendo. Me llevé la mano a la boca para ahogar el sonido que quería escapar.
Ese grito primitivo de dolor que viene cuando descubres que la persona en quien más confiaste es también la que más profundamente te ha traicionado. Logré llegar al baño antes de vomitar. El café y la bilis se mezclaron en el inodoro, mientras yo me aferraba al borde de la taza, mi cuerpo convulsionando con arcadas que venían tanto del estómago como del alma. Las lágrimas corrían por mi cara, mezclándose con el sudor frío que cubría mi frente. Esa vieja. Así era como me llamaba. No Lidia. No mi suegra. No la madre de mi esposa. Esa vieja. Me miré en el espejo del baño después de lavarme la cara. Vi a una mujer destrozada. Vi décadas de sacrificio convertidas en nada. Vi amor no correspondido cristalizado en arrugas de preocupación. Vi a alguien que había sido tan tonta, tan ingenua, tan patéticamente esperanzada de que el amor de madre era suficiente para garantizar el amor de hija. Pero también vi algo más, algo pequeño pero creciente, una chispa de algo que no sentía en años. No era rabia exactamente, era más bien una claridad fría y cortante, la claridad de quien finalmente entiende que no hay salvación en seguir esperando a que cambien las cosas, que la única forma de sobrevivir es cambiar tú misma. Esa noche, mientras ellos dormían en su habitación con aire acondicionado, yo me senté en la pequeña cama del cuarto de servicio y saqué de debajo del colchón una caja de metal oxidado. Dentro guardaba los documentos que creía sin valor, mi cédula de identidad, certificados de nacimiento, papeles antiguos de la herencia de mi tía Teresa. Tía Teresa, la hermana de mi madre, quien nunca se casó ni tuvo hijos. Quien murió hace 5 años dejándome su pequeña casa en las afueras de Toledo. Una casa que nunca había mencionado a Inés, porque en ese momento nuestra relación todavía parecía buena, porque no veía razón para preocuparla con detalles de propiedades que planeaba eventualmente dejarle a ella de todas formas. Qué irónica resultó ser esa discreción. Esa casa existía, pequeña, modesta, probablemente necesitando reparaciones después de 5 años de estar cerrada, pero era mía, completamente mía. Y ellos no sabían de su existencia. Por primera vez en semanas, dormí profundamente, no porque estuviera en paz, sino porque finalmente tenía un plan, y ese plan empezaba con una pregunta muy simple. Si ellos querían que me fuera, ¿por qué no darles exactamente lo que pedían, pero a mi manera? Me fui un martes de madrugada, cuando Madrid todavía dormía bajo el manto de la oscuridad y las calles estaban vacías, excepto por los camiones de basura y los trabajadores nocturnos que regresaban a sus casas. Eran las 4:30 de la mañana. Había elegido esa hora específicamente porque sabía que Álvaro e Inés no despertarían hasta las 8, cuando sus alarmas sonaran con esa música suave y progresiva que supuestamente hace que levantarse sea menos traumático. Empaqué solo 2 maletas. Una con ropa, lo esencial, nada que fuera a extrañar demasiado, y otra con documentos, fotografías que ellos nunca habían considerado valiosas, y algunos objetos personales que cargaban más peso emocional que monetario. Mi rosario de la primera comunión, aunque hacía años que no rezaba. El broche de plata que mi madre me regaló antes de morir. Una fotografía amarillenta de Inés cuando tenía 3 años, riendo en mis brazos en el Parque del Retiro, cuando todavía me miraba como si yo fuera su mundo entero. No dejé nota. ¿Qué habría dicho? ¿Gracias por hacerme sentir como basura en mi propia familia? ¿Disculpen por existir y ocupar espacio? ¿Espero que encuentren a alguien más que limpie sus baños gratis? Cualquier cosa que escribiera sonaría amarga o patética, y yo no quería darles la satisfacción de saber que me habían roto. Quería que mi ausencia hablara por sí sola, que fuera un vacío imposible de ignorar. Cerré la puerta del apartamento con cuidado, girando la llave en la cerradura con la delicadeza de quien está cerrando un ataúd. El pasillo del edificio olía a humedad y a desinfectante de pino, ese olor que siempre me recordaba a hospitales y despedidas. Bajé las escaleras en lugar de usar el ascensor, porque el ruido de la maquinaria podría despertar a los vecinos, y lo último que necesitaba era tener que explicar por qué me iba a las 4:30 de la mañana con 2 maletas. Afuera hacía frío. Era noviembre, y Madrid en noviembre es cruel con los huesos viejos. El viento cortaba la cara como pequeños cuchillos invisibles.
y yo solo llevaba mi abrigo gris, el mismo que había comprado en las rebajas del Corte Inglés hace 6 años. Caminé hasta la parada de autobús más cercana, arrastrando mis maletas sobre el pavimento irregular. Cada rueda hacía un sonido irregular contra las baldosas rotas, un ritmo entrecortado que parecía marcar el compás de mi huida. El autobús nocturno llegó 20 minutos después, casi vacío. Solo un par de trabajadores de limpieza que dormitaban contra las ventanas y un joven con auriculares que miraba su teléfono con esa intensidad hipnótica que caracteriza a su generación. Me senté en la parte trasera, abrazando mi bolso contra mi pecho, como si contuviera todos mis secretos. En cierto modo, lo hacía. Llegué a la estación de Atocha justo cuando comenzaba a amanecer. La estación estaba despertando, las tiendas abriendo sus persianas metálicas, el olor a café y bollería recién horneada llenando el aire, los tableros electrónicos parpadeando con horarios y destinos. Compré un billete para Toledo. El tren salía en 40 minutos. Me senté en uno de los bancos de metal, observando a la gente pasar, familias con niños pequeños comenzando sus vacaciones, parejas jóvenes tomadas de la mano, planeando aventuras, hombres de negocios con sus trajes impecables y miradas cansadas. Todos tenían un destino, todos pertenecían a algún lugar. Yo solo tenía una dirección y una vaga esperanza de que la casa de tía Teresa no se hubiera derrumbado en 5 años de abandono. El viaje a Toledo duró 33 minutos. Observé por la ventana cómo Madrid se iba quedando atrás, sus edificios grises y sus calles congestionadas, siendo reemplazadas gradualmente por campos abiertos y pueblos pequeños. El sol ya había salido completamente cuando llegamos, bañando el paisaje en esa luz dorada que hace que todo parezca una postal antigua. Toledo me recibió con su belleza medieval intacta. Las calles empedradas, las murallas antiguas, las iglesias que se alzaban como guardianes de piedra sobre la ciudad. Tomé un taxi hasta la dirección que había memorizado de los documentos de tía Teresa. El conductor era un hombre mayor, de unos 60 y tantos, que intentó hacer conversación preguntándome si venía de visita. Algo así, respondí vagamente. No tenía energía para explicaciones. La casa estaba en las afueras, en una zona más tranquila donde las construcciones se espaciaban y los jardines crecían salvajes. Era pequeña, de una sola planta, con paredes encaladas que habían perdido su blancura, y un tejado de tejas rojas donde crecía musgo en las esquinas. El jardín era un desastre de hierbas altas y flores marchitas, evidencia de años sin atención, pero las paredes se mantenían firmes, y cuando abrí la puerta con la llave que había encontrado entre los documentos de tía Teresa, el interior, aunque polvoriento y oliendo a cerrado, estaba intacto. Me quedé de pie en el umbral durante un largo momento, mirando hacia el pequeño recibidor con sus baldosas antiguas y su papel tapiz descolorido. Esta era mi casa ahora, no un cuarto de servicio, no un espacio concedido como favor, mi casa, y la sensación de poseer algo, de tener un lugar que nadie podía quitarme, era tan abrumadora que tuve que apoyarme contra el marco de la puerta para no caer. Los primeros días fueron difíciles. La casa necesitaba limpieza profunda, reparaciones menores, y había que reconectar los servicios básicos. El agua corrió marrón durante 10 minutos antes de aclararse. La electricidad funcionaba, milagrosamente, aunque algunas tomas no servían. Compré lo esencial en el mercado local. Un colchón inflable porque las camas viejas de tía Teresa olían a humedad. Sábanas nuevas, productos de limpieza, comida básica. Gasté casi toda mi pensión de ese mes. Pero no me importó. Por primera vez en años, estaba gastando en mí misma, en mi comodidad, en mi futuro, no en los caprichos de mi hija o las demandas de mi yerno, en mí. Establecí una rutina simple. Me levantaba temprano, limpiaba una habitación diferente cada día, cocinaba comidas sencillas para una persona. Por las tardes caminaba por el barrio, familiarizándome con las tiendas, los vecinos, el ritmo pausado de vida que contrastaba brutalmente con el frenesí de Madrid. Toledo era un lugar donde la gente todavía se saludaba en la calle, donde los comerciantes recordaban tu nombre después de la segunda visita, donde el tiempo parecía moverse más despacio.
Fue durante una de esas caminatas vespertinas cuando conocí a Tomás, o más bien, cuando reconecté con él, porque resultó que nos conocíamos de décadas atrás, cuando ambos éramos jóvenes y el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Estaba comprando pan en una pequeña panadería cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Lidia? ¿Lidia Galván? Me volví y vi a un hombre de mi edad, tal vez un poco mayor, con cabello completamente blanco pero ojos que brillaban con la misma vivacidad que recordaba de nuestra juventud. Tomás Méndez. Habíamos sido amigos en la escuela secundaria, antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. Él se había ido a estudiar Derecho a Barcelona, yo me había quedado en Madrid trabajando. Perdimos contacto como sucede con tantas amistades de juventud. ¿Tomás? Dije, genuinamente sorprendida. De todas las personas que podría haber encontrado en Toledo, él era la última que esperaba. Nos pusimos al día mientras caminábamos de vuelta a mi casa. Me contó que se había jubilado de su práctica legal en Barcelona y había decidido volver a Toledo, su ciudad natal, para pasar sus últimos años en paz. Vivía a solo 3 calles de distancia de la casa de tía Teresa. Cuando le conté, en términos vagos, que estaba pasando por una transición difícil con mi familia, no hizo preguntas indiscretas. Solo asintió con esa comprensión que viene de haber vivido lo suficiente como para saber que todos cargamos heridas que no siempre queremos explicar. Si necesitas ayuda con algo, Lidia, lo que sea, solo tienes que decírmelo, dijo antes de despedirse en su puerta. Y por la manera en que lo dijo, supe que lo decía en serio. Pasaron 3 semanas desde mi partida. 3 semanas en las que no recibí ni una llamada, ni un mensaje, ni el más mínimo indicio de que alguien en Madrid se hubiera dado cuenta de mi ausencia o, habiéndose dado cuenta, se preocupara lo suficiente como para verificar si estaba viva. El silencio era ensordecedor. Cada día que pasaba sin comunicación era otra confirmación de lo que ya sabía, pero había estado negando. Para ellos, yo era prescindible. Una conveniencia que, en su ausencia, simplemente encontraban otra manera de reemplazar. Probablemente Álvaro había contratado a una empleada doméstica real, alguien a quien pagarle y despedir sin la complicación emocional de lazos familiares. Durante esas semanas, mientras limpiaba ventanas y arrancaba hierbas del jardín, mientras cocinaba para una persona y comía sola en la pequeña mesa de la cocina, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue un cambio dramático, como en las películas donde la protagonista tiene una revelación súbita y transformadora. Fue más sutil, más gradual, como hielo derritiéndose bajo el sol de primavera. La rabia que había sentido inicialmente, esa furia ardiente contra Inés y Álvaro por su crueldad, contra mí misma por permitirla, comenzó a enfriarse hasta convertirse en algo diferente. No era perdón. Definitivamente no era olvido. Era más bien una especie de aceptación fría y clara de la realidad. Algunas personas no te van a amar de la manera que necesitas, sin importar cuánto te sacrifiques por ellas. Y continuar sacrificándote solo te destruye a ti sin cambiar nada en ellas. Una tarde, mientras organizaba los documentos viejos de tía Teresa que había encontrado en un cajón del escritorio, descubrí algo que no esperaba. Entre recibos antiguos y fotografías descoloridas, había un sobre cerrado con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mi tía. Lo abrí con manos temblorosas. La carta era breve. Lidia, si estás leyendo esto, significa que finalmente te has dado cuenta de que mereces más de lo que te están dando. Esta casa es tuya ahora. Úsala sabiamente. Y recuerda, el amor que no te respeta no es amor, es esclavitud. Con cariño, tía Teresa. Leí la carta 3 veces, sintiendo cómo cada palabra resonaba con verdades que había estado evitando. Tía Teresa había visto lo que yo me negaba a ver. Había entendido, incluso entonces, que algún día yo necesitaría un lugar de escape. Esa noche, sentada en el pequeño patio trasero bajo un cielo estrellado que nunca podía verse en Madrid por la contaminación lumínica, tomé una decisión. No iba a volver. No iba a llamar para explicar dónde estaba. No iba a darles la satisfacción de saber que me habían lastimado tanto, pero tampoco iba a simplemente desaparecer sin más. No.
Si ellos habían jugado conmigo, si me habían usado y desechado, entonces yo también podía jugar. Y yo, a diferencia de ellos, tenía algo que nunca esperarían. Tenía tiempo, tenía paciencia, y gracias a Tomás, quien resultó ser no solo un viejo amigo, sino también un abogado con 40 años de experiencia, tenía acceso a recursos que ellos desconocían. Llamé a Tomás al día siguiente. Nos sentamos en su estudio, rodeados de libros de leyes y diplomas enmarcados en las paredes. Necesito tu ayuda con algo, le dije. Algo que probablemente te parezca extraño, quizás incluso cruel, pero necesito hacerlo. Tomás se acomodó en su silla, juntó las manos sobre el escritorio y me miró con esos ojos sabios que habían visto décadas de conflictos humanos. Te escucho, Lidia, y te prometo que no te juzgaré. Entonces le conté todo. Cada humillación, cada insulto, cada momento de desprecio. Y finalmente le conté mi plan. Cuando terminé, Tomás guardó silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a sonreír. Es brillante, dijo Tomás finalmente, reclinándose en su silla con esa expresión que solo los abogados tienen cuando ven un plan legalmente cuestionable pero técnicamente viable. Inmoral según algunos, poético según otros, pero brillante. El plan era simple en teoría, complejo en ejecución. Yo regresaría a Madrid, pero no como Lidia Galván, la madre descartada y suegra despreciada. Regresaría como otra persona completamente diferente. Una mujer que necesitaba trabajo, que aceptaría cualquier cosa, que sería invisible hasta que decidiera ser vista. Tomás conocía a un amigo suyo, un ex detective privado llamado Fernando, quien por una cantidad modesta podría proporcionarme documentación falsa básica. Nada ilegal permanentemente, solo lo suficiente para pasar una verificación superficial de identidad si alguien preguntaba. Un nombre diferente, una historia de fondo creíble, referencias de trabajo fabricadas de empleadores que ya no existían o que nunca podrían ser verificados. Pero Lidia, advirtió Tomás, su tono volviéndose serio, una vez que comiences esto, no hay vuelta atrás fácil. Vas a ver cosas que no podrás olvidar. Vas a escuchar palabras que van a doler más que cualquier cosa que ya hayas escuchado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Pensé en las 3 semanas de silencio, en cómo ni siquiera habían intentado saber si estaba viva o muerta, en cómo Álvaro me había llamado esa vieja, como si mi nombre no mereciera ser pronunciado, en cómo Inés había reído, había conspirado para darme el empujón final. Completamente segura, respondí sin vacilar. Fernando resultó ser un hombre de unos 50 años, delgado y nervioso, con dedos manchados de nicotina y una oficina que olía a cigarrillos viejos y café quemado. Trabajó rápido. En una semana tenía todo lo que necesitaba. Una cédula de identidad a nombre de Lucía Mendoza, 65 años, viuda, sin hijos, últimamente trabajando en empleos domésticos informales. Los datos básicos coinciden con tu apariencia física, explicó Fernando, deslizando los documentos a través de su escritorio desordenado. Pero te aconsejo que cambies tu aspecto lo suficiente como para que incluso si alguien te mira de cerca, dude antes de reconocerte. El cerebro humano es perezoso. Si cambias elementos clave de tu apariencia, la gente asumirá que eres otra persona antes de cuestionar si podrías ser alguien que conocen. Seguí sus consejos meticulosamente. Me teñí el cabello de un castaño más oscuro, eliminando las hebras grises que había aceptado con orgullo durante años. Cambié mi estilo de peinado, recogiendo mi cabello en un moño bajo y apretado en lugar del recogido suave que solía usar. Compré lentes de lectura con marcos gruesos y oscuros que cambiaban la forma aparente de mi rostro. Modifiqué mi forma de caminar, más encorvada, más lenta, como si cada paso me costara esfuerzo. Practiqué hablar con un acento ligeramente diferente, añadiendo inflexiones de Andalucía que había escuchado durante años en el mercado, pero nunca había adoptado. Me miré al espejo después de la transformación completa. La mujer que me devolvía la mirada era familiar, pero extraña. Reconocía mis ojos, la forma de mi nariz, la curva de mis labios, pero todo lo demás había sido alterado lo suficiente como para crear duda.
No era Lidia Galván, era Lucía Mendoza. Tomás me prestó dinero para el viaje de regreso a Madrid y para los primeros gastos. Insistió en que no era un préstamo, sino una inversión. En justicia poética, dijo con una sonrisa torcida. Le prometí devolverle cada euro, aunque ambos sabíamos que eso no era lo que le importaba. Él simplemente quería ver a mi familia recibir lo que merecían. Llegué a Madrid un miércoles por la tarde. La ciudad no había cambiado en un mes, pero yo sí. Caminé por las calles que conocía de memoria sintiéndome como una turista en mi propia vida anterior. Pasé frente a la panadería donde compraba el pan cada mañana, frente al kiosco donde el vendedor me conocía por mi nombre, frente al parque donde había paseado a Sofía cuando era bebé. Nadie me reconoció, nadie me miró 2 veces. Había averiguado, a través de un anuncio que Inés había publicado en un grupo de Facebook de su barrio, que estaban buscando empleada doméstica. Señora mayor preferiblemente, para limpieza y tareas del hogar. Horario flexible. Pago en efectivo. Abstenerse si no tiene experiencia. El anuncio había sido publicado 2 semanas después de mi partida. 2 semanas les tomó darse cuenta de que necesitaban reemplazar mi trabajo. No a mí. Mi trabajo. Llamé al número desde un teléfono prepagado que había comprado específicamente para este propósito. Inés contestó después del tercer tono. ¿Ah, sí? Su voz sonaba distraída. Probablemente estaba haciendo otra cosa mientras atendía el teléfono. Buenos días, señora. Llamo por el anuncio del trabajo de limpieza. Dije, usando mi nueva voz, mi nuevo acento. Las palabras salían más suaves, más sumisas de lo que yo normalmente hablaba. Ah, sí. ¿Tiene experiencia? Sí, señora. He trabajado en casas particulares durante muchos años. Limpieza, cocina, plancha. Lo que necesite. ¿Y referencias? Le di los nombres que Fernando había preparado. Números de teléfono que, si marcaba, la conectarían con cómplices que confirmarían mi excelente trabajo. Pero Inés ni siquiera preguntó por ellos. ¿Puede venir mañana para una entrevista? Digamos a las 10 de la mañana. Sí, señora. Allí estaré. Me dio la dirección de la casa donde había vivido durante 3 años, la dirección que podría haber recitado dormida. Esa noche dormí en un hostal barato, cerca de la estación de Atocha. La habitación era pequeña y olía a humedad, pero no me importó. Estaba demasiado nerviosa, demasiado ansiosa por lo que vendría mañana. Practiqué frente al espejo del baño diminuto, repasando mis respuestas, mi postura, mi forma de hablar. Lucía Mendoza era humilde, desesperada, agradecida por cualquier oportunidad. Lidia Galván habría tenido dignidad, habría demandado respeto, pero Lucía no podía darse ese lujo. Llegué 5 minutos tarde a propósito. Las personas desesperadas por trabajo siempre llegan un poco tarde porque dependen de transporte público poco confiable y no pueden permitirse taxis. Toqué el timbre del apartamento que conocía tan bien y mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharse a través de la puerta. Álvaro abrió. Mi yerno, el hombre que me había llamado esa vieja y había deseado mi muerte. Llevaba una camisa blanca de vestir y pantalones de traje. Probablemente tenía una reunión más tarde. Me miró de arriba abajo con esa expresión que usaba cuando evaluaba si algo valía su tiempo. ¿Usted es la que llamó ayer? Sí, señor. Lucía Mendoza, para servirle, dije, manteniendo mi mirada baja, mis manos apretando mi bolso gastado. Entre. Mi esposa la va a entrevistar. Me hizo pasar al recibidor. Ese espacio que había limpiado cientos de veces, donde había colocado las llaves cada noche al regresar del mercado, donde había dejado los zapatos de Sofía ordenados en una fila perfecta cada tarde. Ahora entraba como una extraña, una empleada potencial siendo evaluada por su utilidad. Inés salió de la cocina secándose las manos en un paño de cocina. Mi hija, la niña que había salido de mi cuerpo, la mujer en quien había depositado todo mi amor. Me miró sin el más mínimo rastro de reconocimiento. «Hola, siéntese por favor», dijo, señalando el sofá. El mismo sofá donde nos habíamos sentado juntas viendo películas cuando ella era adolescente, donde la había consolado después de su primera ruptura amorosa, donde habíamos planeado su boda. Me senté en el borde, manteniendo mi postura encorvada.
mis manos en mi regazo. Inés se sentó frente a mí en el sillón individual, cruzando las piernas con esa elegancia casual que había aprendido de Álvaro. Bueno, Lucía, necesitamos alguien que pueda venir 3 veces por semana. Limpieza general, algo de cocina si es necesario. Plancha. ¿Puede hacer todo eso? Sí, señora. Todo lo que necesite. ¿Y puede agacharse bien? ¿No tiene problemas de cadera o espalda? Preguntó con el mismo tono que usarías para evaluar una herramienta, verificando que no estuviera defectuosa. Álvaro, quien había estado parado cerca de la puerta, soltó una risa breve. ¿No se le cae la cadera?, dijo, como si fuera el chiste más gracioso que había hecho ese día. Tragué saliva, sintiendo la humillación arder en mi garganta, pero mantuve mi expresión neutral. Tengo fuerza para lo que necesite, señor. He trabajado toda mi vida. Perfecto, dijo Inés. El pago es 300 euros al mes. En efectivo, por supuesto. Nada de papeles ni contratos. ¿Le parece bien? 300 euros. Por un trabajo que valía al menos el doble. Por el mismo trabajo que yo había hecho gratis durante 3 años, añadiendo mi esfuerzo a todo lo demás que daba. Pero Lucía Mendoza no podía protestar. Lucía necesitaba el trabajo. Me parece bien, señora. Excelente. Puede empezar el lunes. Aquí tiene una llave. Llegue a las 8 de la mañana. Nosotros generalmente salimos temprano, así que tendrá la casa para usted sola la mayor parte del tiempo. Me entregó una llave. Una copia de la misma llave que yo solía tener, que había dejado sobre la mesa de la cocina la madrugada que me fui. La tomé sintiendo su peso metálico en mi palma. Este pequeño objeto que representaba acceso, que representaba mi regreso a un lugar que ya no era mi hogar, sino mi campo de batalla. Y Lucía, añadió Álvaro mientras me acompañaba a la puerta. Esperamos que sea discreta. No queremos a alguien que haga preguntas o que ande fisgoneando por ahí. Solo haga su trabajo y ya. Por supuesto, señor. Seré invisible, respondí. Y mientras caminaba por el pasillo hacia el ascensor, pensé en la ironía de esas palabras. Sí, sería invisible, exactamente como lo había sido antes. Pero esta vez, mi invisibilidad sería mi arma, no mi prisión. Pasé el fin de semana preparándome mentalmente. Compré el tipo de ropa que una empleada doméstica usaría. Pantalones oscuros y cómodos, blusas sencillas de colores neutros, zapatos prácticos con suela de goma que no harían ruido contra el suelo. Practiqué mi rutina de limpieza, recordando exactamente cómo les gustaban las cosas, qué productos usar en qué superficies, cómo doblar las toallas de la manera específica que Inés prefería. El lunes llegué a las 8 en punto. La casa estaba vacía, tal como habían dicho. Álvaro e Inés ya se habían ido al trabajo, y Sofía probablemente estaba en la guardería. El silencio del apartamento era diferente ahora. Antes, cuando vivía aquí, el silencio me oprimía. Me recordaba mi soledad dentro de mi propia familia. Ahora, el silencio era mi aliado. Comencé a limpiar sistemáticamente, pero mientras lo hacía, también observaba. Miraba los recibos dejados sobre la mesa de la cocina, las conversaciones de WhatsApp que Álvaro dejaba abiertas en su tablet en la sala, los extractos bancarios que Inés guardaba descuidadamente en el cajón del escritorio. No era robar información, era simplemente leer lo que ellos dejaban al descubierto para alguien en quien no pensaban 2 veces. Y lo que descubrí en esas primeras semanas fue revelador. Álvaro estaba hasta el cuello en deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales, pagos atrasados del coche. Inés no sabía nada de esto. Él le mentía sobre su situación financiera, mientras mantenía las apariencias de éxito. Y ambos, sin que el otro lo supiera, estaban buscando formas de conseguir dinero extra. Inés había estado investigando el valor de reventa de joyas heredadas. Álvaro había estado buscando abogados especializados en herencias. Estaban desesperados por dinero. Y ninguno de los dos confiaba en el otro lo suficiente como para admitirlo. Esto era incluso mejor de lo que había imaginado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes completo de vivir esta doble vida. De lunes a viernes, era Lucía Mendoza, la empleada doméstica invisible que limpiaba baños, fregaba pisos
y soportaba comentarios hirientes con la cabeza agachada. Los fines de semana regresaba a Toledo, a la casa de tía Teresa, donde podía quitarme el disfraz y volver a ser Lidia, aunque cada vez me costaba más recordar quién era esa mujer. El trato que recibía como Lucía era peor de lo que había imaginado, mucho peor. Cuando era su madre y suegra, al menos había cierto nivel de civilidad superficial, una cortesía mínima que mantenían frente a otros. Pero con una empleada doméstica a quien pagaban una miseria, no sentían ninguna necesidad de fingir decencia. Me pagaban cada 15 días, siempre faltándome 20 o 30 euros de lo acordado. «Es que usaste mucho producto de limpieza este mes», decía Inés, contando los billetes con dedos cuidadosos. O «Llegaste tarde el martes pasado, así que descontamos esa media hora». Mentiras. Yo nunca llegaba tarde. Y los productos de limpieza los compraba yo misma porque los de ellos eran baratos e ineficientes. Me daban de comer sobras. Literalmente. «Lucía, hay arroz de ayer en la nevera si tienes hambre», me decía Inés mientras ella pedía sushi por delivery para su almuerzo. El arroz estaba seco y frío, mezclado con restos de pollo que ya empezaban a oler raro. Me lo comía de pie junto al fregadero, mirando por la ventana de la cocina hacia el parque donde solía llevar a Sofía, preguntándome en qué momento mi hija se había convertido en alguien capaz de tal crueldad casual. Un día llovía torrencialmente. Llegué empapada porque el autobús me dejó a 3 cuadras de distancia y no tenía paraguas. Toqué el timbre tiritando, con la ropa pegada al cuerpo y el cabello goteando. Álvaro abrió la puerta, me miró de arriba abajo y dijo: «Espera aquí afuera hasta que dejes de gotear. No quiero que mojes el piso que acabas de limpiar la semana pasada». Me quedé en el pasillo del edificio durante 20 minutos, tiritando mientras escuchaba conversación y risas del otro lado de la puerta. Cuando finalmente me dejó entrar, Inés añadió: «Y tráete toallas de tu casa la próxima vez. Las nuestras son caras y no quiero que se arruinen limpiándote». Pero las palabras eran solo una parte de la tortura. Lo peor eran las conversaciones que escuchaba cuando pensaban que no estaba cerca o cuando simplemente no les importaba que estuviera. Hablaban de mí como si fuera un mueble, un objeto sin sentimientos ni dignidad. Un martes por la mañana, estaba limpiando el baño principal, ese baño con azulejos italianos que Álvaro había insistido en instalar aunque costaran una fortuna, cuando escuché sus voces desde la habitación. La puerta estaba entreabierta. «¿Viste a la vieja esta mañana?», decía Álvaro con ese tono de burla que usaba cuando se sentía superior. «Huele a humedad y a pobreza. Seguro vive en algún cuchitril». «Al menos es barata», respondió Inés, «y hace lo que le digo sin protestar. Ni mi madre biológica fue tan útil como esta mujer. Mi madre biológica». Así era como se refería a mí ahora, como si yo hubiera sido borrada de su historia personal, reemplazada por una versión ficticia que le resultaba más conveniente para su narrativa. Me mordí el labio hasta que saboreé sangre, pero seguí fregando el inodoro con movimientos mecánicos, mis manos dentro de los guantes de goma amarillos que había comprado con mi propio dinero, porque ellos no proveían equipo de protección. Otra tarde, mientras planchaba camisas de Álvaro en la sala, la plancha era vieja y a veces soltaba vapor de manera irregular, quemando mis manos. Escuché una conversación telefónica de Inés con alguien, probablemente una amiga. «Sí, finalmente encontramos buena empleada. Es una viejita sin familia. Ya sabes el tipo. Está desesperada por trabajo, así que acepta lo que sea. No, no le pagamos mucho. ¿Para qué? Si no tiene a dónde ir ni a quién reclamar. Lo mejor es que no pregunta nada. Solo hace su trabajo y desaparece. No como mi madre, que siempre estaba ahí, juzgándome con la mirada, haciéndome sentir culpable por querer vivir mi propia vida. Quería gritar, quería arrancarme el disfraz, mostrarle mi verdadero rostro y preguntarle cómo se atrevía a reescribir nuestra historia de esa manera. Yo nunca la había juzgado, solo la había amado incondicionalmente, había sacrificado todo por ella, había sido su mayor defensora incluso cuando todos los demás dudaban de sus decisiones. Pero en su mente, yo me había convertido en la villana, la madre opresora de quien había logrado escapar. Las mentiras que se contaban a sí mismos sobre mí eran tan elaboradas que casi parecían creerlas.
Hablaban de cómo la madre de Inés había sido una mujer manipuladora que usaba la culpa como arma, que nunca estaba satisfecha con nada, que había sido una carga financiera y emocional hasta que finalmente decidió irse a vivir con unos parientes en el norte. Mejor así, había dicho Álvaro una noche durante la cena, mientras yo lavaba platos en la cocina, mis manos arrugadas por el agua caliente. Esa mujer era tóxica. Nunca te dejaba respirar. Lo sé, había respondido Inés, suspirando. Me siento mucho más ligera sin ella aquí. Cada palabra era una puñalada, pero también era combustible. Cada insulto, cada humillación, cada momento de crueldad casual me recordaba por qué estaba haciendo esto, por qué necesitaba llevar mi plan hasta el final. Sofía era la única parte difícil de todo esto. Mi nieta, la pequeña que solía correr hacia mí con los brazos abiertos. Ahora, cuando me veía, me miraba con la indiferencia que había aprendido de sus padres. «Hola, señora que limpia», me decía con su voz aguda. «Mamá dice que no te hable mucho porque tienes trabajo que hacer». Un día, mientras limpiaba su habitación, recogiendo juguetes caros que ella dejaba tirados sin apreciar su valor, encontró una vieja fotografía mía que debía haber olvidado cuando me fui. Era una foto de mi boda con su abuelo, el padre de Inés, que nos abandonó cuando ella tenía 3 años. Sofía la tomó y me la mostró. «Mira, señora, esta mujer se parece un poquito a ti, pero está más joven. ¿La conoces?» Mi corazón se detuvo. La miré a los ojos, esos ojos que eran tan parecidos a los míos, y vi genuina curiosidad, sin malicia. Ella no me reconocía. Su propia abuela, con quien había pasado sus primeros años de vida, era ahora una extraña que se parecía vagamente a alguien en una fotografía vieja. «No, mi amor», dije suavemente, tomando la foto con manos temblorosas. «No la conozco, pero se ve como una señora muy amable. Mi mamá dice que mi abuela se fue porque no nos quería. ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Las abuelas pueden dejar de querer a sus nietos?» Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Me arrodillé hasta quedar a su altura y le acaricié suavemente el cabello. Un gesto que ella permitió porque yo era solo la empleada, no alguien a quien le habían enseñado a rechazar. Las abuelas siempre quieren a sus nietos, corazón. Siempre. A veces las cosas son más complicadas de lo que parecen, pero el amor verdadero nunca desaparece. Ella asintió, aburrida ya del tema, y corrió a jugar con otra cosa. Yo me quedé arrodillada en el piso de su habitación, sosteniendo la fotografía de una mujer joven y esperanzada que creía que el amor era suficiente para mantener unida a una familia. Las humillaciones continuaron escalando. Me hacían limpiar mientras ellos organizaban fiestas con amigos, sirviéndoles bebidas y aperitivos mientras sus invitados me ignoraban o, peor, hacían comentarios sobre qué suerte tienen de encontrar ayuda tan económica en estos tiempos. Una de las amigas de Inés incluso me preguntó si tenía hermanas o primas que también buscaran trabajo, como si yo fuera un producto que podía ordenarse al por mayor. Álvaro desarrolló el hábito de llamarme para tareas cada vez más degradantes. «Lucía, se me cayó un calcetín detrás de la cama. Métete ahí y sácalo. Lucía, el baño necesita limpieza. Asegúrate de usar ese cepillo pequeño para las esquinas. Quiero ver que brille. Lucía, ¿puedes quedarte 1 hora extra? Te pagaremos. Bueno, veremos cuánto podemos darte». Nunca me pagaban las horas extra, pero yo documentaba todo. En un pequeño cuaderno que guardaba en mi bolso, anotaba cada abuso, cada pago faltante, cada comentario hiriente. Tomaba fotos discretas con mi teléfono, de los recibos de sus gastos excesivos, de las facturas impagas, de los mensajes de texto que dejaban abiertos en sus dispositivos. Estaba construyendo un archivo, pieza por pieza, evidencia por evidencia. Y mientras tanto, con la ayuda de Tomás, estábamos preparando algo más, algo que haría que todas estas humillaciones valieran la pena. Una noche, después de un día particularmente brutal en el que Inés me había gritado porque el piso no estaba lo suficientemente brillante y Álvaro me había pagado con 50 euros menos de lo acordado diciendo que había hecho mal algunas cosas, regresé a mi pequeña habitación alquilada en Madrid.
Había alquilado un cuarto en un piso compartido para no tener que viajar a Toledo cada noche, y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba encorvada, cansada, con ojeras profundas y manos agrietadas por los productos químicos, pero en sus ojos había algo que no había estado ahí antes. No era solo dolor o rabia, era determinación. Era la certeza fría de quien sabe que cada humillación, cada insulto, cada momento de degradación es una inversión en una justicia que está por llegar. Me quité los lentes, me solté el cabello, me enderecé. Por un momento, volví a ser Lidia. Y Lidia sonrió, porque mientras ellos me pisoteaban, yo estaba construyendo su ruina. Y ni siquiera lo sabían. Tomás me llamó esa noche. Todo está listo, dijo simplemente. La primera fase puede comenzar cuando estés preparada. Estoy preparada, respondí sin dudar. Más que preparada. Bien, entonces mañana empieza el verdadero juego. Espero que estés segura de esto, Lidia, porque una vez que comience, va a doler. A todos, incluyéndote a ti. Cars ya me duele, dije suavemente. Lo único que cambiará es que ahora el dolor tendrá propósito. Colgué el teléfono y me preparé para dormir. Pero antes, saqué mi cuaderno y escribí la última entrada. Día 47 como Lucía. Mañana comienza mi resurrección como Lidia. Que tengan piedad de ellos, porque yo ya no tengo ninguna. Cerré los ojos sabiendo que el próximo capítulo de esta historia sería el que ellos nunca olvidarían. La primera fase del plan de Tomás era simple pero devastadora en su elegancia. Una carta notarial. No cualquier carta, sino un documento oficial con el sello del Colegio de Abogados de Madrid, impreso en papel membretado genuino, entregado por un mensajero profesional, vestido con traje oscuro y portafolio de cuero. Llegó un jueves por la tarde. Yo estaba en la cocina pelando patatas para una tortilla que Inés me había ordenado preparar para su cena, mis manos trabajando mecánicamente mientras mi mente repasaba cada detalle de lo que estaba por venir. Escuché el timbre, luego la voz de Álvaro en la puerta, su tono cambiando de casual a tenso en cuestión de segundos. ¿Una notificación? ¿De qué se trata? Debo entregársela personalmente, señor. Es respecto al fallecimiento de la señora Lidia Galván y la disposición de su patrimonio. Fallecimiento. La palabra flotó en el aire como humo tóxico. Dejé caer el cuchillo que sostenía y tuve que agarrarme del borde del fregadero para no tambalearme. Sabía que esto vendría. Lo había planeado. Había dado mi consentimiento explícito para esta ficción legal. Pero escuchar mi propia muerte anunciada con tanta formalidad me golpeó de una manera que no había anticipado. ¿Fallecimiento? ¿De quién habla?, preguntó Álvaro, pero ya estaba arrancando el sobre de las manos del mensajero. De su suegra, señor Lidia Galván. Según nuestros registros, usted y su esposa Inés Galván figuran como familiares directos. La señora falleció hace 3 semanas en Toledo. Sus restos fueron cremados según sus deseos expresos. Álvaro abrió el sobre con manos temblorosas. Yo me acerqué a la puerta de la cocina, manteniéndome en las sombras pero lo suficientemente cerca para ver su rostro. La sangre había drenado de sus mejillas. Sus ojos se movían rápidamente sobre el documento, absorbiendo palabras que Tomás había redactado con precisión quirúrgica. «¿Inés?», llamó, su voz sonando estrangulada. «Inés, necesitas ver esto». Mi hija salió del dormitorio donde había estado hablando por teléfono. Llevaba uno de sus vestidos caros, el azul con pequeñas flores blancas que yo le había ayudado a elegir hace 2 años cuando todavía creía que teníamos una relación normal de madre e hija. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Tu madre murió». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido del tráfico exterior pareció apagarse. Inés tomó el documento de las manos de Álvaro, sus ojos escaneando las líneas con una velocidad que sugería que estaba buscando algo específico. No expresiones de dolor o shock, no lágrimas, solo búsqueda. «¿Cuándo?», preguntó finalmente, su voz plana. «Hace 3 semanas, según dice aquí. Insuficiencia cardíaca. Murió sola en una casa que aparentemente heredó de su tía en Toledo. ¿3 semanas? ¿Y nadie nos informó?».
El mensajero, que todavía estaba parado en la puerta, se aclaró la garganta. Según el testamento de la señora Galván, ella dejó instrucciones específicas de que no se contactara a la familia hasta después de la cremación. Dijo, y cito textualmente, «No quiero que acudan por obligación a despedir un cuerpo cuando no quisieron acompañar una vida». Vi cómo esas palabras golpeaban a Inés. No con culpa, todavía no, sino con algo más cercano a la indignación, como si yo no tuviera derecho a juzgarla, incluso en la muerte. «Y el patrimonio», empezó Álvaro, su voz ahora ansiosa, casi hambrienta. «¿Qué dice sobre el patrimonio?» El mensajero le entregó un segundo sobre, más grueso. «Esta es la documentación completa». La señora Galván poseía activos por valor de aproximadamente 5,4 millones de euros, propiedades, inversiones y una cuenta bancaria en Suiza que aparentemente mantuvo en secreto durante décadas. El número pareció flotar en el aire, irreal, imposible. Vi cómo los ojos de Álvaro se iluminaron con una codicia tan pura y desnuda que resultaba casi obscena. Inés, por su parte, se había quedado completamente inmóvil, el documento temblando en sus manos. ¿5,4 millones? ¿Esa vieja tenía 5,4 millones de euros? Susurró Álvaro. Y luego, más alto, casi gritando, ¿y vivió aquí como una mendiga? ¿Limpiando baños y comiendo sobras? Según las notas del abogado ejecutor, continuó el mensajero con un profesionalismo imperturbable, la señora Galván vivió modestamente por elección, no por necesidad. Al parecer, su tía Teresa no solo le dejó la casa, sino también una fortuna considerable que la señora Galván invirtió sabiamente durante décadas. Además, ella misma había ahorrado e invertido su dinero sin que nadie lo supiera. ¿Y nosotros?, preguntó Inés, encontrando finalmente su voz. ¿Qué dice el testamento sobre nosotros? El mensajero consultó uno de los documentos. El testamento establece que la herencia se distribuirá únicamente entre aquellos que demostraron amor genuino y desinteresado durante la vida de la señora Galván. Habrá una lectura formal del testamento en 2 semanas, el día 15, a las 10 de la mañana, en la notaría Méndez y Asociados en Toledo. Se requiere su presencia. ¿Demostraron amor genuino?, repitió Álvaro. ¿Qué clase de estupidez es esa? Somos su familia. Somos sus únicos herederos. Eso será determinado durante la lectura del testamento, señor. Buenos días. El mensajero se retiró, dejándolos con los documentos y el peso de esta noticia imposible. Yo retrocedí silenciosamente hacia la cocina, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Me temblaban las manos. Ver mi propia muerte ficticia dramatizada de esta manera, escuchar su reacción, no de dolor sino de codicia inmediata, era surrealista y devastador a partes iguales. 5,4 millones. Repetía Álvaro como un mantra, caminando de un lado a otro de la sala. 5,4 millones de euros, y esa mujer vivió como una pordiosera, comiendo nuestras sobras, usando ropa vieja. ¿Qué clase de persona enferma hace eso? Una persona que nos estaba probando, dijo Inés lentamente, y en su voz había una comprensión fría que me heló la sangre. Nos estaba probando, Álvaro. Y fallamos. ¿Fallamos? ¿Fallamos qué? Nosotros le dimos techo, comida, la tratamos como basura, interrumpió Inés, su voz subiendo. La hicimos sentir invisible. Le dijimos que ya no era parte de nuestra familia. Y ahora resulta que tenía millones y lo sabía. Lo supo todo el tiempo. Hubo un largo silencio. Luego escuché sollozos. Inés estaba llorando, pero no eran lágrimas de duelo. Eran lágrimas de frustración, de pérdida económica, de oportunidad desperdiciada. ¿Qué vamos a hacer?, gimió. El testamento dice amor genuino y desinteresado. Nosotros la echamos. Le dijimos que se fuera. Yo le dije que ya no era mi responsabilidad. Cálmate, dijo Álvaro, su tono volviéndose calculador. Todavía no sabemos qué dice exactamente el testamento. Tal vez haya una forma. Somos su única familia. Legalmente, parte de esa herencia debe ser nuestra. No si el testamento especifica lo contrario.
Mi madre era muchas cosas, pero no era tonta. Si hizo esto, si planeó todo esto, entonces también se aseguró de que el testamento fuera hermético. Los escuché debatir durante horas. Yo me senté en un taburete en la cocina, las patatas olvidadas en el fregadero, escuchando cómo diseccionaban mi vida, mi muerte, mi supuesta fortuna. No hablaron de mí como persona ni una sola vez. No hubo reminiscencias sobre momentos felices o expresiones de arrepentimiento genuino. Solo matemáticas. Solo estrategia. Solo codicia. Esa noche no me pidieron que me quedara a limpiar después de la cena. De hecho, apenas notaron cuando me fui. Estaban demasiado ocupados en sus computadoras, buscando información sobre leyes de herencia, sobre cómo impugnar testamentos, sobre sus derechos como familia directa. Regresé a mi pequeña habitación alquilada y llamé a Tomás. ¿Cómo fue?, preguntó inmediatamente. Exactamente como predijiste. Ni una lágrima real. Solo pánico por el dinero. Bien, ahora viene la parte difícil. En los próximos días, van a intentar averiguar todo sobre ti, sobre tu vida en Toledo, sobre el dinero. Van a buscar formas de demostrar que fueron buenos contigo, que te amaron. Prepárate para escuchar mentiras sobre su propia historia. Ya estoy preparada. ¿Segura? Porque lo que van a hacer ahora va a ser peor que todo lo anterior. Cuando la gente se enfrenta a perder dinero que consideran suyo, se vuelven monstruos. Ya son monstruos, Tomás. Solo voy a hacer que el mundo los vea como yo los veo. Y tenía razón. Los días siguientes fueron una demostración magistral de hipocresía humana. De repente, Inés empezó a hablar de mí constantemente. Mi pobre madre. Suspiraba mientras hablaba por teléfono con familiares lejanos que ni siquiera sabía que tenía. Siempre fue tan orgullosa, nunca nos dejó ayudarla realmente. Insistía en vivir independientemente incluso cuando le ofrecimos quedarse con nosotros para siempre. Mentiras. Cada palabra era una mentira pulida y presentada como verdad. Álvaro empezó a investigarme. Lo vi buscando mi nombre en Internet, llamando a hospitales en Toledo, intentando rastrear mis últimas semanas de vida. Por supuesto, no encontró nada útil. Tomás se había asegurado de que cada detalle de mi muerte ficticia fuera verificable pero no rastreable hasta mí. Necesitamos demostrar que la quisimos, dijo Álvaro una noche, su voz desesperada. Necesitamos evidencia, fotos, mensajes, algo. No hay nada, respondió Inés miserablemente. Borré la mayoría de nuestras fotos juntas hace meses. Y los mensajes. Dios, los mensajes. Si alguien lee esos mensajes, entonces los borramos todos, ahora mismo. Los vi pasar las siguientes horas eliminando evidencia de su crueldad, reescribiendo su historia digital para presentarse como hijos devotos y yernos amorosos. No sabían que yo ya tenía copias de todo. Cada mensaje hiriente, cada foto que habían considerado tan vergonzosa que la eliminaron, cada recibo de los gastos que hacían mientras me pagaban miseria. Todo estaba guardado en una caja de seguridad en Toledo, esperando el momento correcto. Una semana después del anuncio de mi muerte, algo cambió en su comportamiento hacia Lucía, hacia mí. De repente, Inés empezó a tratarme con una amabilidad extraña y forzada. Lucía, ¿has comido? Preparé pasta. Sírvete todo lo que quieras. Lucía, toma este abrigo viejo mío. Con el frío que hace, lo vas a necesitar. Lucía, ¿necesitas un adelanto de tu pago? Puedo darte algo extra esta semana. Era grotesco. Estaban practicando ser buenas personas conmigo porque necesitaban convencerse a sí mismos de que eran capaces de bondad, que podían señalarme como evidencia de su naturaleza generosa si alguien cuestionaba cómo habían tratado a su familiar muerto. ¿Ves? Escuché a Inés decirle a Álvaro, somos buenas personas. Mira cómo tratamos a Lucía. Si hubiéramos tratado mal a mi madre, también trataríamos mal a nuestra empleada, ¿no? La lógica era tan retorcida que casi admiré su capacidad de autoengaño. El día anterior a la lectura del testamento, Álvaro organizó algo que me dejó sin aliento por su pura audacia. Una misa conmemorativa por mí, en una pequeña iglesia cerca de su apartamento. Invitaron a vecinos,
a algunos parientes lejanos, a compañeros de trabajo. Ordenaron flores, rosas blancas, mis favoritas, aunque dudo que recordaran ese detalle o simplemente fue coincidencia. Y yo, vestida como Lucía, asistí a mi propia misa funeral. Me senté en la última fila, la cabeza cubierta con una pañoleta negra, observando mientras Inés lloraba lágrimas convincentes en la primera fila. Escuché al padre hablar sobre una mujer que supuestamente conocía, Lidia Galván, madre devota, mujer trabajadora, alma generosa, describiendo una santa que nunca existió. Luego Inés se levantó para dar un testimonio. Mi hija, parada frente a un altar, frente a un Cristo crucificado, mintiendo descaradamente sobre nuestra relación. Mi madre fue mi inspiración, dijo, su voz quebrándose en los momentos precisos. Me enseñó el valor del trabajo duro, del sacrificio. Hasta su último día, ella solo quería lo mejor para mí. Y yo no estuve ahí cuando me necesitó. Voy a vivir con ese arrepentimiento el resto de mi vida. Era una actuación digna de un premio, tan convincente que algunos de los asistentes sollozaban abiertamente. Tan bien ejecutada que casi, me hizo dudar de mi propia memoria de los eventos. ¿Era posible que ella realmente creyera esta versión revisada de nuestra historia? ¿Que se hubiera convencido a sí misma de que sus lágrimas eran genuinas? Después de la misa, mientras la gente salía, Álvaro se acercó a varios de los asistentes, asegurándose de que escucharan sus comentarios cuidadosamente elaborados sobre cuánto habían amado a la difunta, cuánto lamentaban no haber podido reparar su relación antes de que fuera demasiado tarde. Yo escuché todo desde mi lugar en las sombras, invisible como siempre, documentando mentalmente cada mentira para el día que vendría. Esa noche, de vuelta en mi habitación, me quité el disfraz de Lucía por última vez. Mañana, en la notaría en Toledo, volvería a ser Lidia Galván, y ellos descubrirían que los muertos a veces resucitan para cobrar sus deudas. La mañana del 15 amaneció fría y clara en Toledo. Me desperté en la casa de tía Teresa, en mi propia cama, sin tener que fingir ser alguien más. Por primera vez en meses, me miré al espejo y vi a Lidia Galván mirándome de vuelta. No Lucía, la empleada encorvada y sumisa, sino yo, completa, real, y lista para enfrentar lo que vendría. Me vestí con cuidado. Elegí un traje azul marino que había comprado especialmente para esta ocasión. Un corte elegante pero sobrio que hablaba de dignidad y control. Me peiné el cabello, ahora devuelto a su color gris natural después de semanas de tratamientos para eliminar el tinte, en un recogido suave. Me maquillé ligeramente, solo lo suficiente para parecer viva y saludable. Me puse los pendientes de perlas que mi madre me había regalado en mi boda, pequeñas joyas que había guardado durante décadas. La mujer en el espejo era irreconocible comparada con la que había limpiado pisos hace apenas 3 días. Era fuerte, era completa. Era alguien que había sobrevivido lo peor y estaba lista para reclamar su verdad. Tomás pasó a recogerme a las 9. Llevaba su mejor traje, el negro que reservaba para casos importantes, y una expresión de orgullo mezclado con preocupación. ¿Lista?, preguntó mientras yo subía a su coche. Más que lista. He esperado este momento durante demasiado tiempo. El viaje a la notaría tomó 15 minutos. Durante todo el trayecto, repasé mentalmente cada palabra que quería decir, cada emoción que necesitaba controlar. No podía permitirme colapsar ahora. No podía darles la satisfacción de verme rota. Tenía que ser hielo. Tenía que ser justicia personificada. La notaría Méndez y Asociados ocupaba un edificio histórico en el centro de Toledo, con paredes de piedra antigua y ventanas con vitrales que filtraban la luz de la mañana en patrones de colores. La sala de conferencias donde se llevaría a cabo la lectura del testamento estaba en el segundo piso, una habitación grande con una mesa de madera oscura y sillas de respaldo alto que parecían sacadas de una película de época. Llegamos temprano intencionalmente. Tomás quería que yo estuviera instalada y cómoda antes de que ellos llegaran, antes de que tuviera que enfrentar sus rostros. Me senté en una silla al fondo de la sala,
posicionada estratégicamente para que la luz de la ventana estuviera detrás de mí, creando una silueta que haría difícil verme claramente al principio. A las 9:55 escuché voces en el pasillo. Álvaro e Inés. Reconocería el tono de sus voces en cualquier lugar. Sonaban ansiosos, nerviosos, pero también extrañamente esperanzados. Todavía creían que había una posibilidad de que esto terminara a su favor. Entraron a la sala y se detuvieron abruptamente al ver a Tomás sentado en la cabecera de la mesa, revisando documentos con la seriedad de un juez preparándose para dictar sentencia. «Buenos días», dijo Tomás sin levantar la vista. «Siéntense, por favor». «¿Dónde están los otros?», preguntó Álvaro, mirando alrededor de la habitación vacía. «¿No habría más herederos?» «Todos los interesados están presentes», respondió Tomás enigmáticamente. «Por favor, tomen asiento». Inés fue la primera en sentarse, eligiendo una silla cerca de la cabecera de la mesa. Álvaro se sentó a su lado, su postura tensa y alerta. Ninguno de ellos me había visto todavía. Yo permanecía inmóvil en mi silla al fondo, observando, esperando. Antes de comenzar con la lectura formal del testamento, empezó Tomás, ajustándose los lentes. «Necesito aclarar algunos puntos sobre el patrimonio de la señora Lidia Galván». «¿Cuánto hay realmente?», interrumpió Álvaro con esa falta de tacto que lo caracterizaba. «Los documentos que nos dieron mencionaban 5,4 millones, pero queremos confirmación oficial». «Paciencia, señor Ruiz, llegaremos a eso. Primero, debo informarles que esta lectura incluye elementos inusuales. La señora Galván dejó instrucciones muy específicas sobre cómo debía conducirse este procedimiento». «¿Qué tipo de instrucciones?», preguntó Inés, su voz llevando el primer toque de alarma. «Instrucciones que incluyen la presencia de un testigo especial, alguien que conoció íntimamente a la señora Galván durante sus últimos meses de vida». «¿Un testigo? ¿Quién?». Álvaro giró la cabeza, buscando por la habitación. Fue entonces cuando me levanté de mi silla, moviéndome de las sombras hacia la luz. Di 3 pasos hacia la mesa, lo suficientemente cerca para que pudieran verme claramente, lo suficientemente lejos para mantener una distancia segura. El reconocimiento no fue instantáneo. Vi cómo los ojos de Inés me escaneaban, descartándome primero como una extraña, luego deteniéndose, volviendo, escrutando. Vi el momento exacto en que su cerebro conectó las piezas imposibles. La forma de mi rostro, la manera en que me paraba, algo en mis ojos que ningún disfraz podría ocultar completamente. «¿Mamá?», susurró, su voz apenas audible. Álvaro se giró bruscamente hacia mí, su rostro pasando por una secuencia rápida de emociones. Confusión, incredulidad, reconocimiento y, finalmente, horror absoluto. «No», dijo negando con la cabeza. «No, no, no. Esto no es posible. Tú estás muerta». Los documentos decían lo que yo quería que dijeran. Hablé por primera vez, mi voz saliendo clara y firme, sin rastro del acento sumiso de Lucía. «Los documentos mintieron, igual que ustedes mintieron. Igual que mintieron sobre amarme, sobre cuidarme, sobre ser buenas personas». Inés se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó en la sala silenciosa. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma retorcida? No es una broma, Inés. Es justicia. Es verdad. Es el momento en que finalmente ves las consecuencias de tus acciones. «No entiendo», balbuceó Álvaro. «Si no estás muerta, entonces, ¿qué es todo esto? ¿Por qué nos hiciste creer?» «¿Por qué?», repetí, sintiendo cómo décadas de dolor comprimido comenzaban a salir, controlado pero poderoso. ¿Quieren saber por qué? Porque necesitaba que mostraran su verdadera naturaleza. Y lo hicieron, magistralmente. Me acerqué más a la mesa, colocando mis manos sobre la superficie pulida. Cuando murió su madre ficticia, no lloraron, no se preguntaron si había sufrido, no sintieron remordimiento genuino. Lo primero que preguntaron fue sobre el dinero. Lo único que les importó fue cuánto podrían obtener. «Eso no es cierto», protestó Inés débilmente. Estábamos en shock. «¿Shock?», la interrumpí. Los escuché. Escuché cada palabra.
Esa vieja no dura mucho más. Ni un peso ha de tener. ¿Recuerdas haber dicho eso, Álvaro? Porque yo sí. Su rostro se puso blanco como el papel. ¿Y tú, Inés? Mi hija, mi única hija. Dijiste que ni tu madre biológica fue tan inútil como tu empleada doméstica. Dijiste que te sentías más ligera sin mí, que yo era tóxica, que te hacía sentir culpable por querer vivir tu propia vida. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Inés, pero ya no me conmovían. Eran las mismas lágrimas que había llorado en mi misa funeral, actuadas, convenientes, vacías. ¿Sabes lo que es más gracioso? Continué, mi voz volviéndose más fría. Ustedes no me reconocieron. Durante 2 meses limpié sus pisos, lavé su ropa, comí sus sobras. Me arrodillé frente a ustedes, los escuché insultarme, me pagaron una miseria, y nunca, ni por un segundo, se les ocurrió que la mujer a quien humillaban era yo. Lucía, susurró Inés, y vi la comprensión final llegando. Dios mío, Lucía eras tú. Cada día de humillación, cada insulto casual, cada vez que me dejaron esperando bajo la lluvia o me gritaron porque el piso no brillaba lo suficiente. Cada vez que Álvaro me llamó vieja o me preguntó si mi cadera aguantaría, era yo. Siempre fui yo, y ustedes nunca lo vieron porque para ustedes, yo ya era invisible. Álvaro se había quedado completamente inmóvil, su rostro una máscara de horror creciente mientras procesaba la magnitud de lo que habían hecho. Inés, por su parte, se había desplomado de nuevo en su silla, sollozando abiertamente ahora. Mamá, no sabíamos que eras tú. No, ¿y eso lo hace mejor? Pregunté, mi voz cortando a través de sus sollozos. El hecho de que no era yo específicamente, sino simplemente una mujer mayor vulnerable a quien podían explotar, ¿eso mejora las cosas de alguna manera? No tenía respuesta para eso. Tomás se aclaró la garganta. Continuemos con el testamento, por favor. Espera, dijo Álvaro encontrando su voz. Entonces, ¿existe la herencia? ¿Los 5,4 millones son reales? Miré a Tomás, quien asintió casi imperceptiblemente. Era el momento de la segunda revelación. La herencia es real, confirmé. La casa de tía Teresa existe. Las inversiones existen. El dinero en la cuenta de Suiza existe. Todo es real, Álvaro, y vale incluso más que los 5,4 millones mencionados inicialmente. Después de las últimas evaluaciones, el patrimonio total asciende a casi 6 millones de euros. Vi cómo la codicia volvía a encenderse en sus ojos, luchando con la humillación y el horror. Vi cómo Inés se enderezaba ligeramente, como si una chispa de esperanza se hubiera reencendido, y fue entonces cuando les di el golpe final. Pero ni un solo euro de ese dinero será suyo, ni ahora, ni nunca. No puedes hacer eso, dijo Álvaro, levantándose abruptamente. Soy tu yerno. Inés es tu hija. Legalmente, interrumpió Tomás con voz de acero. La señora Galván puede disponer de su patrimonio como le plazca, y ha decidido donarlo en su totalidad a la Fundación Esperanza Dorada, una organización dedicada a apoyar a mujeres mayores, abandonadas por sus familias. No, gimió Inés. No puedes. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos... ¿Pueden qué? La corté. ¿Fingir amarme ahora que saben que tengo dinero? ¿Actuar como hijos devotos cuando acaban de pasar 2 meses tratándome como basura sin siquiera saberlo? Ya es demasiado tarde para eso. No, hay una excepción, añadió Tomás. Un pequeño legado ha sido reservado para una persona, Tomás Méndez, quien proporcionó amistad, apoyo y dignidad cuando más se necesitaba. Él recibirá 50.000 euros por su bondad genuina. Tomás me miró con ojos húmedos, sorprendido. No le había contado esta parte. El resto, continué, será usado para crear un refugio en Toledo, un lugar donde mujeres como yo, mujeres que han sido descartadas por familias ingratas, puedan vivir con dignidad. Llevará el nombre de mi tía Teresa, y en la entrada habrá una placa con una sola frase: el respeto que no nace del amor jamás merece recompensa. Inés lloraba descontroladamente ahora, pero ya no podía distinguir si era por la pérdida del dinero o por algún vestigio de remordimiento genuino. Álvaro simplemente me miraba con odio puro,
toda pretensión de civilidad abandonada. «Nos usaste», escupió. «Todo esto fue una trampa elaborada, una venganza retorcida». «No», respondí calmadamente. «Ustedes se usaron a sí mismos. Yo simplemente les di la oportunidad de mostrar quiénes eran realmente. Y lo hicieron, brillantemente. Cada humillación que me infligieron, cada insulto, cada acto de crueldad fue su propia elección. Yo solo fui el espejo que reflejó su verdadera naturaleza. Me dirigí hacia la puerta, mi parte en esto completada. Pero antes de salir, me volví una última vez. Para que lo sepan, Sofía, mi nieta, ella recibirá algo. He establecido un fondo fiduciario que se activará cuando cumpla 25 años. Para entonces, espero que sea lo suficientemente adulta como para entender esta historia y elegir qué tipo de persona quiere ser. Una que valora a la familia por amor, o una que solo ve a las personas por lo que pueden proporcionarle. «No te atreverás a acercarte a mi hija», amenazó Inés. «No tengo intención de hacerlo», respondí suavemente. «Para ella, seguiré siendo la abuela que desapareció. Pero cuando sea mayor, si quiere buscarme, si quiere conocer la verdad, las puertas estarán abiertas. Esa será su elección, no la tuya». Salí de la sala sin mirar atrás. Detrás de mí, escuché a Inés llorar y a Álvaro gritar amenazas vacías sobre abogados y demandas. Pero ya no me importaba. Su poder sobre mí había terminado. Su capacidad de herirme se había agotado. Tomás me alcanzó en el pasillo. «¿Estás bien?», preguntó Tomás suavemente, colocando una mano en mi hombro. «Sí», respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Por primera vez en años, estoy bien. Salimos del edificio hacia las calles de Toledo. El sol de la mañana bañaba las piedras antiguas con luz dorada, y el aire fresco llenaba mis pulmones con una limpieza que no había sentido en meses. Era como si la ciudad entera estuviera celebrando mi liberación. «No tenías que darme nada», dijo Tomás mientras caminábamos. «Hice esto porque quería ayudarte, no por dinero». «Lo sé. Por eso mereces cada euro. Porque tu bondad no tenía precio. No esperabas recompensa. Y eso es exactamente lo que la hace valiosa». Nos detuvimos en un pequeño café en la plaza de Zocodover, el corazón del casco histórico de Toledo. Pedimos 2 cafés con leche y nos sentamos en una mesa exterior, observando a los turistas y locales pasar. Por primera vez en lo que parecían años, me permití simplemente existir sin propósito, sin plan, sin necesidad de ser útil para alguien más. «¿Y ahora qué?», preguntó Tomás. «¿Qué harás con tu vida?». La pregunta me tomó por sorpresa. Durante meses, mi vida había girado completamente alrededor de este plan, de esta confrontación, de esta justicia. No había pensado más allá de este momento. ¿Quién era Lidia Galván sin la misión de demostrar su valor? ¿Sin la necesidad de probar algo a alguien? No lo sé, admití. Supongo que tendré que descubrirlo. Y eso fue exactamente lo que hice. Los siguientes meses fueron un proceso de redescubrimiento. Me mudé permanentemente a la casa de tía Teresa y comencé a convertirla verdaderamente en un hogar, no el lugar donde escondía mi dolor, sino un espacio que reflejaba quién quería ser. Pinté las paredes de colores suaves y acogedores. Planté flores en el jardín, rosas, lavanda, girasoles, creando pequeños estallidos de color y vida donde antes solo había abandono. Compré muebles cómodos, no porque fueran caros, sino porque me hacían feliz sentarme en ellos. Tomás se convirtió en un visitante frecuente. Tomábamos café en las mañanas, compartíamos comidas simples, caminábamos por Toledo discutiendo libros, política, vida. Su compañía era fácil, sin exigencias, sin expectativas más allá del placer de la conversación. Éramos 2 personas mayores que habían vivido vidas completas y complicadas, encontrando consuelo en la simplicidad de una amistad genuina. «¿Alguna vez te arrepientes?», me preguntó una tarde mientras paseábamos junto al río Tajo. «¿De lo que hiciste?». «De toda la elaboración». Consideré la pregunta seriamente. ¿Me arrepentía? ¿Había sido demasiado cruel? ¿Demasiado calculado? «No», respondí finalmente, «porque les di exactamente lo que me dieron a mí, una prueba.
Ellos me probaron con desprecio cuando pensaban que no tenía nada. Yo los probé con codicia cuando pensaron que podían ganar algo. Ambos fallamos las pruebas del otro. La diferencia es que yo acepto quiénes son. Ellos nunca aceptaron quién soy yo. Sabia respuesta, dijo Tomás con una sonrisa. El proyecto del refugio para mujeres mayores comenzó a tomar forma. Contraté arquitectos, trabajadores sociales, administradores. La casa que establecimos no era solo un lugar para dormir, sino un hogar verdadero. Habitaciones privadas con baños propios. Una cocina comunitaria grande donde las residentes podían cocinar si querían o simplemente disfrutar de comidas preparadas. Una biblioteca llena de libros. Un jardín donde podían cultivar vegetales o flores. Talleres de arte, clases de computación, grupos de conversación. Llamamos al lugar Casa Teresa, en honor a mi tía, quien me había dado la libertad de escapar cuando más lo necesitaba. Y en la entrada, tal como prometí, colocamos una placa de bronce con la inscripción: el respeto que no nace del amor, jamás merece recompensa. Las primeras residentes llegaron en primavera. María, de 72 años, cuyo hijo la había echado de su casa cuando su nueva esposa decidió que no quería una vieja viviendo con ellos. Carmen, de 68, quien había trabajado toda su vida solo para descubrir que sus hijos habían vaciado sus cuentas bancarias y desaparecido. Rosa, de 75, abandonada en un hospital por su familia después de una caída, sin nadie que reclamara su cuidado. Cada una tenía una historia de traición familiar. Cada una llevaba las cicatrices invisibles de haber sido descartada por personas que supuestamente debían amarlas. Y cada una encontró en Casa Teresa no solo refugio, sino renovación. Yo pasaba mis días entre ellas, no como directora o benefactora, sino como una residente más. Compartía comidas, contaba mi historia cuando me la pedían, escuchaba las suyas. Había algo profundamente sanador en esta comunidad de mujeres que se habían negado a rendirse, que habían sobrevivido lo peor y decidido que su valor no estaba determinado por cuánto sus familias las apreciaban. ¿Alguna vez has visto a tu hija?, me preguntó Rosa una tarde mientras tomábamos té en el jardín. No, respondí, y probablemente nunca lo haré. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. No hay nada más que decir. Pero eso no era completamente cierto. 6 meses después de la lectura del testamento, recibí una carta. El remitente era Inés. Mi mano tembló cuando la abrí, sin saber qué esperar. La carta era corta. Mamá, no espero que me perdones. No espero que quieras verme. Solo necesito que sepas que finalmente entiendo. Álvaro me dejó 2 semanas después de la lectura del testamento. Se fue con otra mujer, alguien con dinero de verdad. Tomó todo lo que pudo, mis ahorros, mi coche, hasta las joyas que me habías regalado cuando era niña y que había guardado todos estos años. Me dejó sin nada. Y en ese momento de abandono total, finalmente sentí lo que tú debiste sentir: la traición, la invisibilidad, el dolor de descubrir que alguien a quien amabas solo te veía como un recurso a explotar. No estoy escribiendo para pedirte dinero. Sé que no lo recibiré y no lo merezco. Estoy escribiendo para decirte que tenías razón, sobre todo. He vuelto a trabajar. Un trabajo humilde en una cafetería. Gano poco. Vivo en un apartamento pequeño con Sofía. Y por primera vez en mi vida, entiendo lo que significó para ti criar una hija sola, trabajando hasta el agotamiento, sacrificándolo todo. Sofía pregunta por ti a veces. Le digo que su abuela tuvo que irse, pero que la ama. No sé si eso es verdad. No sé si todavía me amas después de todo lo que hice, pero quiero que sea verdad. Si algún día, en algún futuro lejano, puedes encontrar en tu corazón algún espacio para el perdón, estaré esperando. No como tu hija que espera herencia o ayuda, sino como una mujer que finalmente entiende el valor de una madre. Con arrepentimiento y esperanza, Inés. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi escritorio. No respondí inmediatamente. Algunas cosas necesitan tiempo para procesar, para sentir, para decidir. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Tomás cuando le conté sobre la carta. No lo sé todavía. Tal vez nada. Tal vez algo.
Lo único que sé es que cualquier decisión que tome será en mis términos, no en los suyos. Pasaron más meses. El primer aniversario de Casa Teresa se celebró con una pequeña fiesta en el jardín. Las residentes cocinaron juntas, compartieron historias, rieron. Viendo sus rostros iluminados por la luz del atardecer, sentí algo que no había experimentado en años. Paz genuina. No la paz que viene de resolver todos los problemas, sino la paz que viene de aceptar que algunos problemas no tienen solución, que algunas relaciones no pueden ser reparadas, y que está bien dejar ir lo que te lastima para abrazar lo que te sana. Una tarde de otoño, casi un año después de la confrontación en la notaría, tomé una decisión. Escribí una carta corta. Inés, he leído tu carta muchas veces. He pensado mucho sobre lo que dijiste, y he llegado a una conclusión. No puedo darte el perdón que buscas. No todavía. Tal vez nunca. El perdón no es algo que puedas otorgar simplemente porque alguien lo pide. Es algo que tiene que crecer orgánicamente, si es que crece. Pero puedo darte algo más. Una oportunidad. Si realmente has cambiado, si realmente entiendes ahora lo que no entendías antes, entonces demuéstralo. No a mí, sino a Sofía. Sé la madre para ella que yo fui para ti. Sacrifícate, trabaja duro, ámala incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Y en 5 años, cuando ella tenga 10, si todavía quieres reconectarte, si todavía crees que hay algo que salvar entre nosotras, escríbeme de nuevo. No prometo nada, pero al menos habrás tenido tiempo para probar que tu arrepentimiento es real. Lidia. Envié la carta y me sentí ligera, no feliz exactamente, porque todavía había dolor, pero libre, libre de la necesidad de castigar más, libre de la amargura que me había consumido, libre para simplemente vivir. Los días en Toledo desarrollaron un ritmo gentil. Despertaba cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando una alarma me lo ordenaba. Desayunaba en mi pequeño patio, escuchando los pájaros. Pasaba las mañanas en Casa Teresa, ayudando donde se me necesitaba, aprendiendo de las otras mujeres tanto como ellas aprendían de mí. Las tardes eran para mí. Leer, caminar, pintar. Había descubierto un amor tardío por la acuarela. Tomás y yo nos volvimos inseparables de una manera cómoda y sin presión. No éramos pareja romántica. Éramos algo mejor. Compañeros de vida que se habían encontrado en el momento preciso cuando ambos necesitaban recordar que la soledad no tiene que ser solitaria. ¿Sabes qué es lo irónico? Le dije una noche mientras cenábamos en mi cocina. Pasé décadas de mi vida sintiéndome invisible mientras vivía con familia. Ahora, viviendo sola, finalmente me siento vista. No estás sola, corrigió con una sonrisa. Estás libre. Hay una gran diferencia. Y tenía razón. Estaba rodeada de mujeres que entendían mi historia porque era su historia también. Tenía un amigo que valoraba mi compañía por lo que era, no por lo que podía hacer por él. Tenía un propósito, Casa Teresa, que traía significado a mis días sin consumir mi identidad. Una tarde de primavera, 2 años después de todo, vi a una niña de aproximadamente 7 años jugando en el parque cerca de mi casa. Tenía el cabello oscuro y rizado, y algo en la forma en que reía me recordó a Sofía. Me senté en un banco a observar, sintiendo una punzada de anhelo, pero no de arrepentimiento. Tal vez algún día Sofía vendría a buscarme. Tal vez no. Tal vez Inés había cambiado realmente. Tal vez no. Pero esas posibilidades ya no dictaban mi felicidad. Yo había aprendido la lección más difícil, que no puedes forzar a la gente a valorarte, pero puedes elegir rodearte de quienes lo hacen. Esa noche, de vuelta en casa, me miré en el espejo. Vi arrugas más profundas, cabello más blanco, pero también vi ojos más claros, una postura más erguida, una expresión más serena. Vi a una mujer que había sido probada hasta casi romperse, que había caído tan bajo que tocó fondo, pero que había usado ese fondo como plataforma para impulsarse hacia arriba, transformando su dolor en propósito, su humillación en dignidad. Y entonces comprendí. Ellos me probaron con pobreza, queriendo ver si era digna de su amor. Yo les probé con riqueza,
queriendo ver si su amor era digno de mí. Ambas pruebas revelaron verdades. La diferencia es que yo acepté mi resultado y seguí adelante. Ellos probablemente todavía luchan contra el suyo. ¿Y tú que estás escuchando esta historia? ¿Alguna vez has sentido que das más de lo que recibes? ¿Que tu amor y sacrificio son dados por sentados por quienes deberían valorarte más? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me gustaría saber tu historia también. Y si esta historia resonó contigo, si tocó algo en tu corazón, por favor déjame tu like y suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitan llegar a alguien que, en este momento, se siente invisible en su propia familia y necesita saber que merece más. Porque el respeto que no nace del amor jamás merece recompensa, y el amor, que no incluye respeto, nunca fue amor verdadero. Hasta la próxima historia. Recuerda, nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad.